Acabó el Congreso del MAS. Una de las resoluciones, Evo Morales se ratifica como el líder del movimiento al socialismo. Las bases lo ratifican, buscan la forma de que Evo Morales sea el candidato el 2019. Una de las noticias que hemos recibido en la semana, de hecho el anterior domingo, es que el vicepresidente Álvaro García Linera decide no acompañar a Evo Morales en caso de una invitación el 2019. Para hablar de las resoluciones del Congreso del MAS, es que hemos invitado esta noche al vicepresidente. Vicepresidente, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Susana, muy buenas noches y a todas las personas que nos acompañan. Esta noche queremos hacerle varias preguntas, vicepresidente, hablar del Congreso, hablar del momento en el que se encuentra el proceso, cuál es la proyección del movimiento al socialismo. Bueno, y entre las proyecciones que he leído en dos entrevistas suyas, dice que se va a dedicar a la televisión. Así que bueno, ya otra vez le ofrezco ser panelista permanente, eso me va a subir el rating. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a un corte, volvemos con el vicepresidente Álvaro García Linera para preguntarle cuáles fueron las conclusiones del Congreso. Volvemos a esta casa en nuestro hotel, esta noche hablando con el vicepresidente Álvaro García Linera. Vicepresidente, ¿cuáles fueron las resoluciones del Congreso? El día sábado concluyó el Congreso, Susana, y yo saco tres conclusiones del resultado del Congreso, más allá de las resoluciones escritas. La primera, un gran ejercicio democrático. Usted ha visto a miles de personas deliberando en lo que podríamos llamar la sociedad civil organizada. Este es un partido donde no lo maneja un empresario, donde no maneja unas ONGs, sino donde lo manejan los sectores pobres, campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, comerciantes, vecinos, jóvenes. Y yo creo que usted no va a encontrar un ejercicio de democracia partidaria más elevado que el que ha visto durante el día jueves, viernes y sábado. No solamente estaban las delegaciones de la COP, mineros, fabriles, constructores, luz y fuerza, petroleros, sino que también estaban sectores que no pertenecen a la COP. ¿Cuáles? Cooperativistas no están dentro de la COP, transporte no está dentro de la COP, juventudes. No hablo de la CUP de las universidades, sino de agrupaciones juveniles, autónomas, que se articulan y se unen al MAS. En cierta medida el MAS está cumpliendo el papel que la COP jugaba en los años 50 y 60. La COP era la sociedad civil organizada. Hoy el MAS es la sociedad civil organizada y hemos asistido a un acto de amplísima participación y de deliberación de esta sociedad civil organizada, un gran ejercicio democrático. Para mí es la primera gran conclusión que me hace sentir muy orgulloso. No cabe duda de que el MAS es una estructura muy plebeya. Es el pueblo en acción el que usted ha visto reunido, con sus errores, con sus limitaciones, pero es el pueblo. Y con la capacidad de autocriticarse, de asumir los problemas y de plantearse superarlos. La segunda conclusión del Congreso, en términos estructurales, Susana, se ha definido un principio de incertidumbre estratégico, un principio de certidumbre estratégico. ¿Por qué? Porque al interior del MAS, después de haber perdido por 60.000 votos el referéndum, menos el 1%, surgió al interior del MAS, a pesar de la instrucción partidaria de que se debería debatir el tema recién en el 2018, surgió un debate, una preocupación de qué iba a pasar con el MAS. Corrientes, tensiones por un lado y por otro lado. Y lo que el día de ayer, sábado, se ha consolidado hay un principio de certidumbre estratégico. Evo va a ir nuevamente a la reelección. Y eso ordena todas las fuerzas. Hasta antes usted tenía fuerzas encontradas, buscando opciones, preguntándose qué va a suceder con el proceso. Y con el Congreso se ha definido.
vamos a ir con el MAS, vamos a ir con Evo para adelante. Evo va a ser candidato el 2019 y por lo tanto es un candidato ganador. Se acabó la incertidumbre interna, se acabó las tensiones internas y todo el mundo se alinea para garantizar que el Evo nuevamente sea candidato y que ganemos democráticamente las elecciones en diciembre del año 2019. Y la tercera conclusión estratégica, que esta candidatura de Evo se lo va a hacer en apego estricto a los preceptos constitucionales. Todo dentro de la Constitución, nada por fuera de la Constitución. Se ha planteado modificación y ahora sí ya entro a las conclusiones prácticas del Congreso. Para mí estarán las tres conclusiones estratégicas: ejercicio democrático, principio de certidumbre y Evo candidato ganador para el 2019. Ahora entramos a las conclusiones prácticas. Se han aprobado varias resoluciones, se ha aprobado una tesis política del socialismo comunitario, del vivir bien, que reafirma una línea política que articula un horizonte socialista con la recuperación de las tradiciones indígenas de nuestro país. Y en lo práctico se ha planteado que existen 4 vías constitucionales para habilitar a Evo candidato el año 2019. La primera, modificación parcial de la Constitución, del artículo 168, por vía recolección de firmas. Si los compañeros recolectan el 20% del padrón electoral, constitucionalmente está habilitada la convocatoria a un referéndum para modificar este y otros artículos. Yo, por ejemplo, había sugerido meses atrás que deberíamos incorporar que los asambleístas ya no tengan vacaciones. Por Constitución tienen 2 vacaciones, en junio y en diciembre. Que desaparezca eso. Había propuesto que entre la pena perpetua para violadores de niños con muerte de niños y de niñas. Fue una propuesta personal. Entonces puede ir la pregunta de la modificación del 168 con otros temas o únicamente ese tema exclusivo de habilitación constitucional de Evo para ser candidato. Esa es la primera vía. La segunda vía es que la Asamblea Legislativa convoque. Si usted se fija... ¿Convoque al referéndum? A referéndum. Estaba aquí un abogado que fue ministro, viceministro de un antiguo presidente, que decía que no es posible eso. Él está confundiendo el referéndum constitucional con el referéndum ordinario. Los referéndums constitucionales los puede convocar la Asamblea las veces que sean necesarias. No es que solamente puede convocarla una durante un periodo de legislatura. Puede convocar uno en un año, otro en otro año. Ese es parte de los derechos que están habilitados en la Constitución. Entonces, la Asamblea podría convocar a modificar el artículo 168. Es la segunda vía. La tercera vía es la de la consulta constitucional, que es un poco el método de los sandinistas, que hicieron una consulta constitucional referido a la primacía de los derechos fundamentalísimos sobre los procedimientos constitucionales. Eso ya dependerá del Tribunal Constitucional. Esa es una tercera vía. Y la cuarta vía, Susana, es una renuncia del presidente Evo, al menos 6 meses antes, de tal manera que vicepresidente ejerce la función presidencial durante esos 6 meses y en la medida en que no ha cumplido su mandato, Evo, y hay una nueva presidencia, entonces Evo queda habilitado automáticamente para poder ser candidato y presentarse a las elecciones en diciembre del año 2019. Las 4 vías absolutamente constitucionales, absolutamente legítimas, absolutamente legales, y eso ya establece certidumbre electoral, certidumbre política y certidumbre estatal para los bolivianos. A ver, ahí, vicepresidente, me surgen muchísimas preguntas. En la primera parte, ¿no? Usted habla de un encuentro de muchísimas organizaciones, pero la COP ha declarado a través de MITMA que no iba a participar. Se dieron a conocer vía prensa, ¿no es cierto?, muchísimas tensiones alrededor de lo que sucedería en el Congreso. Finalmente,
la COP en pleno ha participado. Finalmente han habido, digamos, fuera de estas tensiones que hemos visto la anterior semana, una suerte de reconciliación, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido a ese nivel en cuanto a los participantes del Congreso? Que hay una diferencia entre secretario ejecutivo Mitma, como individuo, y la estructura orgánica de la Central Obrera Boliviana. El secretario ejecutivo tiene una actitud de confrontación y de hecho yo creo que él tiene un proyecto político personal, su propio partido. Y la estructura orgánica ha dirigido el Congreso un obrero petrolero, máximo ejecutivo de la COD de Santa Cruz. Estaban los mineros, que son la fuerza vital y fundamental, con su secretario ejecutivo en el Congreso. Estaban delegaciones fabriles, estaba la plana máxima de la Federación de Constructores Obreros, estaba la plana máxima y orgánicamente la Federación de Fabriles, estaban comerciantes, estaban maestros rurales, delegaciones de base de maestros urbanos, pero delegaciones de maestros rurales con sus ejecutivos. Estaban presentes, claro, miembros también de la COP, la Confederación Sindical Única de Campesinos, la Confederación de Interculturales, que también pertenecen a la COP, Bartolinas, estaba también CONAMAC, había delegaciones de base del SIDOP. Es decir, la estructura orgánica, el día de ayer, el secretario de la Central Obrera Departamental decía, han participado 90 organizaciones de la COP, 90, la mayoría. Claro. Entonces ahí hay un desencuentro entre estructura orgánica de la COP y su secretario ejecutivo. Una cosa más, Susana, el año 2014 en Congreso, no en ampliado, en Congreso de la COP, y una resolución de Congreso solamente se modifica con otra resolución de Congreso, no con el capricho del secretario general. Se aprobó el reencuentro COP más para ir juntos a las elecciones y apuntalar el proceso de cambio. Esa resolución de Congreso de la Central Obrera Boliviana no ha sido derogada por otro Congreso. Y Mitma, si fuera orgánico, debería obedecer y acatar la resolución de Congreso y no tomar una actitud individual y personal. Entonces, cuando usted me dice, la COP no ha ido, no ha ido Mitma, pero la estructura orgánica de la Central Obrera Boliviana, comenzando por los mineros, estaba presente en el Congreso de la COP. Un segundo tema, vicepresidente. Usted nos cuenta que han habido intensos debates, se han armado mesas, las mesas han sacado cada una sus conclusiones y de ahí sale esta tesis a la que usted señala. Dentro de estos debates, algunos militantes del movimiento al socialismo a lo largo de este tiempo han declarado que este hubiera sido el peor año político del movimiento al socialismo. Bajar de una popularidad de un 65% a un 45% según las encuestas que se han ido presentando en el último tiempo. ¿Qué representa para el movimiento al socialismo? ¿Cuáles son las medidas como grupo político que van a empezar a tomar para recuperar el camino? Hay varios elementos en juego, Susana. El primero, la agresividad inmoral de la oposición, que nunca había usado métodos tan agresivos y tan obscenos de la lucha política. La mentira del caso Zapata, manipulada, digitada, con un niño a quien se manipuló su identidad, a sabiendas, los de atrás, manejando como títeres a una pandilla de abogadillos de quinta que hicieron de palos blancos de una trama política. Ese es un tipo de guerra política que no la habíamos visto en los 11 años que yo estoy de vicepresidente. Nunca había visto una cosa así. Hemos entrado a un nuevo escenario de guerra política y hay que no responder de la misma manera, pero saber adecuarse a la belicosidad inmoral con la que va a atacar la derecha. La segunda, un desencuentro, Susana, entre crecimiento agigantado del Estado y mentalidad jibarizada de nuestra burocracia. Somos un Estado que ha pasado de administrar aproximadamente, Susana, 5.000 millones de dólares,
a administrar 30.000 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado su administración por casi 6 veces. La burocracia ha crecido 100%, pero la estructura estatal ha crecido 600%. Y entonces antes un pequeño error no afectaba mucho porque tú tenías un Estado jibarizado, débil. Hoy cualquier error se convierte en una cosa importantísima. Antes el Estado apenas controlaba el 12% de la economía de Bolivia, ahora controla el 40% de la economía boliviana. Entonces, tiene un Estado muy grande y ahora cualquier error ya no pasa desapercibido, tiene un efecto gigantesco y las consecuencias las estamos pagando nosotros. O sea, aquí hay un desencuentro entre necesidades administrativas y eficientes de un Estado con una mentalidad burocrática y jibarizada de nuestros funcionarios públicos, que algunos de ellos, o una buena parte, siguen en lo micro, en lo pequeñito. Tercer elemento que nos ha afectado es una modificación de lo que podríamos denominar las sensibilidades culturales de la época. Hemos pasado de los tiempos de la lucha por los grandes universales, los grandes proyectos para todos, a una lucha más corporativizada. Y hay una nueva clase media, fruto de nuestras políticas, 2 millones de personas, 500.000 familias de clase media, que traen otras percepciones, otras estructuras lógicas, otras maneras de informarse que ya no son solamente el sindicato, el gremio ni la asamblea, sino que se forman, construyen su opinión a partir de las redes, de los medios de comunicación más intensos, se han urbanizado. El 72% de la población está urbanizada ahora. Y eso significa que hay una modificación de la mentalidad. Y nosotros no hemos sabido adecuarnos rápidamente de la mentalidad de lucha, guerrera, de los años 2005, 6, 7, 8, 9, a una mentalidad más apaciguada, más fragmentada de la actualidad. Entonces, los discursos que usábamos los años 2005, 6, 7, 8, ya no ensamblan con los marcos de recepción de la mentalidad contemporánea, especialmente urbana. Hemos tardado en darnos cuenta. También nosotros, como gobernantes, necesitamos un cambio de chip en función de adecuarnos a la nueva sensibilidad y a las nuevas percepciones culturales de una nueva clase media fruto de las políticas de igualación social que hemos implementado. Vicepresidente, ahí me surge la pregunta. O sea, más allá de toda la explicación de evidentemente cómo se ha modificado la sociedad, esta nueva clase media, estas nuevas formas de comunicación que evidentemente el gobierno no ha tenido la lectura ágil, apropiada, sí, de poderlas entender ni capturar. Eso se hace evidente cuando uno entra a las redes sociales, etcétera. Hay una ausencia clarísima de lo que usted nos está informando acá, pues eso capaz no se visibiliza necesariamente en las redes, sí, es verdad. Pero hay un tema, las últimas encuestas han señalado que algo que la población estuviera sintiendo que afecta al gobierno de manera central es el tema de la corrupción. Usted ha sido uno de los explicadores, pues sin duda, del proceso y también de los explicadores del modelo de cómo es un revolucionario, ¿no? Y dentro de esas explicaciones, algo que está en absoluta contrarruta es definitivamente la corrupción. Entonces, vicepresidente, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No se ha podido, de alguna manera, contar con un aparato burocrático revolucionario, por decirlo de alguna manera, que no genere estas prácticas que son comunes en este estado, han sido comunes antes, ¿no? Pero de pronto cuando uno tiene una administración pública donde espera revolucionarios, ¿no? Acá son inaceptables. Uno recuerda en los 90 la corrupción de alguna manera era un hecho aceptado por la sociedad, ¿no? Es decir, los corruptillos del momento eran invitados a las cenas, estaban en los periódicos, etc. Hoy este hecho es inaceptable, pero es inaceptable por el discurso también del gobierno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando
se encuentra la sociedad señalando que la corrupción es uno de los problemas más grandes que tuviera el gobierno. Sí. En primer lugar, decirle, Susana, que el tema de la corrupción ha encontrado de parte del presidente y el vicepresidente una actitud contundente, intransigente y en ningún momento socapadora. No, por supuesto, el hecho de la propia creación de un ministerio que parece que no está pudiendo anticiparse. Yo diría más que eso. Cuando hemos tenido ante nuestras manos los informes, guillotina. Nosotros hemos metido a la cárcel a Santos Ramírez, el vicepresidente del partido. Hemos metido a la cárcel a un alcalde nuestro, de la ciudad, la segunda ciudad más importante de Bolivia, más grande. Hemos metido a la cárcel 2 ministros. Si usted hace un recuento, es joven, pero algo va a acordarse de años anteriores, jamás un gobierno que tenía una denuncia comprobada de corrupción metió a la cárcel a un funcionario en ejercicio. ¿Qué hacían? Lo volvían diputado o senador, o entraba a la cárcel cuando cambiaban de gobierno. Somos el primer gobierno en la historia de Bolivia que mete a la cárcel, siendo gobierno, a sus altos funcionarios que han participado directa o indirectamente en hechos de corrupción. Yo quiero dejarle eso no como la explicación de que hemos combatido eficientemente, sino de que hemos sabido dar señales muy contundentes que ningún gobierno en nuestra historia democrática lo hizo. Ahora paso. Porque el tema de la corrupción es algo que si se irradia, te quita el alma, te quita tu fuerza moral. Y eso no podemos permitirlo. ¿Qué está pasando en términos sociológicos, Susana? 2 cosas. Un proceso justo de modificación de la composición social del Estado. Se ha modificado la condición social, las clases sociales que están en la administración del Estado. Y eso es correcto, eso es justo y tiene que ser así. Antes el Estado era una rosquilla de familias. Hoy el Estado se ha vuelto plebeyo. Están profesionales, están dirigentes, entran hijos de campesinos. Se ha democratizado y ese es un gran paso de democratización y de justicia social. Pero, paralelo a esto, no hemos tenido el tiempo suficiente ni el compromiso suficiente para formar cuadros políticos. ¿Por qué? Somos un partido que ha llegado muy rápido al gobierno, apenas 10 años de existencia. Muy poco tiempo para formar una estructura de cuadros políticos. En segundo lugar, los cuadros políticos de la resistencia muy rápidamente han sido triturados por el Estado. Cada 5 años hay un reemplazo del 98.8% de todos los funcionarios de alcaldías, de gobernaciones, de asambleas, de congresos. Y esa velocidad de sustitución de cuadros políticos no viene acompañado con una mayor velocidad de formación de cuadros políticos. Y entonces usted tiene compañeros que llegan sin mucha formación política. Llegan a ser alcaldes, o a concejales, o a diputados, o a viceministros. Parte de la democratización, pero llegan sin formación. Y la tentación de caer en el uso mal habido, mal utilizado de recursos públicos se vuelve una tentación frente al cual compañeros caen y eso genera una sensación de que la corrupción continúa. No hay la macrocorrupción de antes, los negociados de millones de dólares donde los ministros salían del gobierno y se iban a comprar casas en Miami, casas en Francia, casas para sus hijos, casas para sus nietos, casas para sus amantes. Eso no hay. Usted ve a nuestros ministros y convoco a cualquier investigador del periodismo que haga un seguimiento a todos los ministros que han estado con Evo y cuál ha cambiado su condición social de clase. No somos como los miristas, que de ser pobretones se convirtieron en ricachones. No somos eso. Pero a nivel intermedio
y bajo, hay una microcorrupción que nos afecta. Culpable, Evo. Culpable, Álvaro. Y eso tiene que ver con esta falta de formación política, esta falta de mística revolucionaria, de compañeros que entran y dicen, bueno, ahora es mi oportunidad y usaré como pueda, estaré 6 meses o 8 meses y sacaré la platita que pueda. Y reproduce viejas prácticas prebendales en los niveles intermedios y bajos. Eso tiene que ser parado en seco. Y yo ahí acepto la crítica. Esto no podemos tolerarlo. Esto nos hace daño. ¿Por qué? Porque de seguir expandiéndose nos va a quitar nuestra fuerza moral. Y Susana, Evo y Álvaro están acá por su fuerza moral ante la historia. Y esto nos socava, nos erosiona, nos serrucha esta fuerza moral. Y hay que combatir, y eso tiene que pasar por una estrategia de repolitización de la propia burocracia. Eficiencia, compromiso y transparencia. No solamente es profesionalización, porque entran también el profesional, igual se dedica a hacer sus negocios. Es profesionalización, queremos eficiente el Estado, pero también queremos compromiso con el pueblo, la función administrativa como un sacrificio por la gente. Los bolcheviques tuvieron una buena estrategia. Preservaron la vieja burocracia, parcialmente, unos años, pero colocaron al lado un comisario político, es decir, un cuadro político, que no se dedicaba a administrar, dejaba que administraran el Estado el antiguo funcionario, pero era el que tomaba las decisiones políticas y controlaba, y cuando detectaba corrupción, cuando detectaba sabotaje, señor, váyase a su casa. Hasta que se formó una burocracia socialista. Los primeros años de la revolución bolchevique tuvo vieja burocracia con un cuadro político. Nosotros necesitamos desesperadamente cuadros políticos. ¿Qué es un cuadro político? Un hombre y una mujer sacrificado, un hombre y una mujer comprometido no con su salario, no con su gremio, no con un dirigente, comprometido con la totalidad del país. Eso nos falta. De ahí, ¿qué es lo que yo quiero ir a hacer? Yo quiero ir a formar a estos cuadros políticos, porque esa es una de las principales carencias del Estado. Nos hemos despolitizado internamente. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, pero quiero volver con varias preguntas. Usted habla de cuadros políticos, la necesidad de la repolitización de la burocracia. Muchas de las críticas en el último tiempo... Que no es repartidización. No, ojo, de ninguna manera. Es concientización. Es concientización de servicio, evidentemente, pero de alguna manera hay también la tensión ahora mismo de problemas de gestión, ¿no? Entonces, capaz los bolcheviques ponían un cuadro político. Capaz aquí habría que poner un cuadro técnico, vicepresidente. Hay cuadros técnicos. Lo que falta no es solución un compañero de un sindicato, no es solución un técnico. Es compañero del sindicato, técnico, ultra profesional, comprometido con su país. Porque también el profesional puede hacer sus negociados. Me vale. Nosotros hemos heredado, en el caso de Chaco, una camada de técnicos formados por los neoliberales durante 20 años, con maestrías, con doctorados. Excelente, qué bien. Hemos heredado eso. Pero era una empresa que no producía ni el 1% de las exportaciones del gas. ¿Para qué nos sirve eso? Qué bien que venga el técnico, que tenga maestría y doctorado, pero también tiene que tener un compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Servir, ayudar. No aquel que dice, bueno, llegué a las 8, 6 de la tarde, me voy, sirvo, ayudo, me sacrifico, atiendo a la gente con cariño, con respeto. No le hago esperar, no permito que hagan colas. Cuando me están pasando un dinero en un sobrecito para acelerar mi trámite, lo rechazo y lo denuncio y lo mando a la policía. Eso, el ser blindado contra eso, no te da tu doctorado y tu maestría. Tampoco te da ser dirigente de un sindicato. ¿Qué te da eso? Conciencia. Conciencia de servicio al pueblo. Conciencia de servicio y de sacrificio por la gente. Y eso es formación política. Eso solamente lo hacen los socialistas, los comunistas, los comunitaristas, no otras personas. Entonces hay que comunitarizar la administración pública.
Hay que formar políticamente a la administración pública. Y mejor si tiene 3 maestrías. Y vamos a felicitar al compañero que trae su doctorado. Felicidades, compañero. Y mejor si es hijo de dirigente sindical, pero con maestría y doctorado, bienvenido. Y si no es hijo de dirigente y es de clase media alta, con doctorado y maestría, bienvenido, compañero, pero con conciencia. Con conciencia de servicio al pueblo, de humildad ante la gente y de responsabilidad ante la cosa pública. Bueno, hemos hablado de los funcionarios o de los servidores, ¿no? Del modelo. Yo, en el próximo bloque, vicepresidente, después de preguntar, a ver, esta cuestión de las 4 formas por las que podrían ir vía constitucional la repostulación de Evo Morales, me gustaría que también hablemos del Estado, vicepresidente. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Der Staat. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche con nosotros el vicepresidente Álvaro García Linera, que nos está contando los resultados del Congreso del MAS. Vicepresidente, usted hablaba de 4 vías por las cuales, constitucionales, por las cuales Evo Morales podría volver a ser candidato el año 2019. ¿Cuál cree usted que sea la mejor vía? ¿Han analizado cuál es la mejor vía, cuál es la vía por la que optaría el movimiento al socialismo? Todavía no. Eso lo vamos a hacer en los siguientes meses. Tenemos todavía 3 años por delante. Las elecciones es en fines del año 2019. Hay 3 años. Y de definición, por lo menos 2 años, el 2019, principios del 2019, ya habrá que tener definida la vía. El Congreso ha sido muy sabio de dejar abiertas las 4. Yo no puedo decirle cuál es la mejor. Lo importante es que hay las 4 vías, las 4 constitucionales, legales, legítimas, irrebatibles, y las 4 habilitan, en caso de realizarse y cumpliendo los procedimientos que establece la Constitución, habilitan a Evo candidato, y le garantizo lo siguiente, Susana: Evo candidato es Evo presidente. No lo ganan a Evo. Por eso la desesperación, el odio y el racismo con la que se atacan a Evo, porque saben que a Evo al frente no lo van a poder derrotar. A otros candidatos del MAS sí, y yo también pienso lo mismo. Otro candidato que no sea Evo es un candidato que difícilmente gana, y lo más probable es de que pierda. En cambio, Evo por delante, ese es imbatible, esa candidatura es imbatible. Vicepresidente, en cualquiera de las formas en las que vaya a optar el movimiento al socialismo por intentar la habilitación del presidente Morales para el 2019, se necesita una espalda, una estructura partidaria pues bastante sólida en cualquiera de las formas, ¿verdad? Ya sea vía referéndum para los temas de movilización, vía tribunal, que también necesita una espalda, un aparataje que pueda explicar, dar a conocer a la gente de qué se trata cada una de estas vías, porque verdaderamente por ahí la gente se le dice hay 4, pero la explicación correcta de cada una es algo que pues evidentemente se tiene que hacer, ¿no? Usted en una entrevista que dio al País, al País de España la semana que ha pasado, dice que existe un repliegue a lo individual, a lo local, a lo corporativo, ¿no? Ese repliegue, le pregunto, vicepresidente, ¿no jala al Estado? Primera pregunta. Y segunda pregunta, habiendo un repliegue, ¿no?, que usted lo señala, que se ha identificado, etcétera, ¿no?, ¿está el MAS en condiciones de ir por encontrar un camino para repostular a Evo Morales? Comenzaré con la última parte, sí, y luego retomo la preocupación de este concepto de oleadas y de ascensos y descensos de las oleadas, o repliegue. De las 4 vías, 3 están en manos del movimiento al socialismo y la 4ª está en manos del Tribunal Constitucional. Recolección de firmas está en manos del movimiento al socialismo. Tenemos estructura, tenemos movimientos sociales, urbanos y rurales, como se ha visto en el Congreso, y es un poco de esfuerzo y de militancia que durante varios meses nos puede garantizar la recolección de firmas para habilitar el referéndum por iniciativa
ciudadana. Entonces, hay aparato para hacer. Lo hemos mostrado con la recolección de firmas para la recarnetización que hemos implementado como partido. Y no tengo la menor duda de que en unos cuantos meses recolectamos ese 20% del padrón electoral. El 20% de 5 millones estaríamos hablando de 1 millón. Y si el padrón son 6 millones o 6,5 millones de habitantes, estamos hablando de 1.100.000, 1.200.000 firmas, que las considero que podríamos hacerlo con relativa facilidad y relativamente rápido. La segunda, convocatoria a referéndum por vía de ley de modificación de convocatoria a referéndum. Esto requiere 2 tercios en la Asamblea y tenemos 2 tercios. Tenemos 2 tercios en el Senado, que nos ha dado el pueblo, y 2 tercios en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también esa vía está habilitada. La tercera vía es renuncia del presidente Evo, y el vicepresidente se hace cargo de la presidencia 6 meses o un poco más. No hay problema, vicepresidente está ahí para asumir esa estrategia, para cumplir una decisión que vamos a tomar en los siguientes meses, si se la toma, y cumplir la gestión de gobierno sin contratiempos, manteniendo el cumplimiento del Plan 2025, del Plan del Bicentenario, y eso habilitaría al presidente Evo. Esas 3 están en nuestras manos. La cuarta es interpretación constitucional. Eso ya depende del Tribunal Constitucional y dejamos en manos de él qué irá a decir o qué no irá a decir. Entonces, hay estructura, hay aparato, hay compromiso, hay lealtad para que de las 4, al menos 3 funcionen de manera expedita sin ningún tipo de problema. Ahora, usted me preguntaba, ¿qué está pasando con el Estado? En la lectura marxista que he ido construyendo de las revoluciones, he retomado un viejo concepto de Marx de 1848 de las revoluciones por oleadas. Una revolución que dura años, pues la revolución nunca es de ascenso permanente, es sube, baja, sube. Es revolución, pero es por oleadas, ascenso, descenso. Ascenso, descenso, ascenso, descenso. Ascenso es gran movilización y universalismo, proyectos de obreros, de campesinos, que irradian y convocan a todos. Es el momento heroico y universal del movimiento social. Luego viene un repliegue. No es que acabó la revolución, sino es una especie de descenso temporal de la gran oleada, repliegue le hemos llamado, reflujo usted puede llamarle, temporal, para dar paso a un corporativismo, repliegue a cuestiones más personales y luego nuevamente una nueva oleada, en meses, en semanas o en años. Y toda revolución tiene sus ascensos y descensos, en un corto periodo histórico. Y eso está pasando en Bolivia. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, finales de 2005, 2006, 2007, 2008. Ahora estamos en uno de esos reflujos. ¿Y qué significa que haya reflujo? Primero, que la gente de la sociedad civil se repliega a sus temas familiares, a sus temas personales o a sus temas corporativos. Abandona lo universal. ¿Qué es lo universal? Proponer nacionalización, beneficia a todos. Asamblea Constituyente beneficia a todos. Y se repliega en cosas más corporativas. Incremento salarial, inversión en tal lugar, más para su gremio y menos para los demás. Son así las revoluciones. Eso hemos aprendido. Ninguna revolución, como hablan algunos manuales, es de ascenso permanente. No hay eso. Es así por oleadas. Y en el aparato de Estado, ¿qué sucede? En correlato a una sociedad que pasó del universalismo, pensar por todos, al corporativismo, pensar para sí mismos, en el Estado pasas del momento del sacrificio, de una administración pública heroica que entra a sacrificarse, a una administración pública burocrática, desidiosa y algunas veces
con tentaciones y con caídas en corrupción. El correlato de este reflujo social es el burocratismo y el individualismo en la administración pública. ¿Cuánto tiempo durará eso? No lo sabemos, pero estamos ahorita en ese proceso. Ahora sucede, en términos de sociológicos, cosas curiosas, ¿no? Cuando uno está en la oposición como revolucionario desde la sociedad civil, parte de la sociedad civil para luchar por el poder del Estado y despliega estrategias gramscianas, irradiación cultural, ideas fuerza, movilización. Llega al gobierno, estrategias leninistas, golpe de fuerza, derrota a tu adversario, sigues en el Estado. Luego, estrategias nuevamente gramscianas, has derrotado a tu adversario, incorpora a tu adversario pero fragmentado, irradia cultura, estás en el Estado. Hasta ahí la teoría de Lenin, de Gramsci, pero ahora estamos en una nueva fase, creo yo. Hay que pasar del Estado a la sociedad civil. Hemos pasado de la sociedad civil al Estado. Ahora hay que pasar del Estado, sin abandonar el Estado, a la sociedad civil. El único ejemplo que se me viene a mí a la mente en términos de estudio comparativo es la revolución cultural en su primera fase. Cuando Mao convoca bombardear el cuartel general, que es hay que desmontar la burocracia indolente del aparato de Estado para formar funcionarios y servidores públicos que amen al pueblo y sirvan al pueblo. Entonces, creo que necesitamos pasar a esta segunda fase, sin abandonar el Estado, hacer mayor fuerza en la sociedad civil. ¿Para qué uno diría? ¿Para qué volver a la sociedad civil? ¿Para qué reforzar la sociedad civil? Para repolitizarla. ¿Para qué? Para una nueva oleada de universalismo. Vicepresidente, a ver, el MAS es un instrumento que ha servido para que los movimientos sociales confluyan y puedan tomar el Estado, ¿no? Y construir Estado. Construir el Estado y resolver sus demandas dentro de ese Estado, ¿verdad? Usted me habla ahora de un burócrata individualista que está más o menos encajonado en las funciones cotidianas que tiene que hacer y no está logrando mirar más allá. Entonces la pregunta está, ¿qué está pasando con el movimiento al socialismo, con esa capacidad de volverse el instrumento que recoja las demandas de la sociedad, ¿no? Es decir, si el MAS es el instrumento donde se ha podido a través de él tomar el poder, construir un nuevo Estado, ¿por qué ahora mismo, ¿no?, siguiendo un poco la línea de lo que usted me está diciendo, no está siendo capaz de recoger las demandas de la sociedad? Hay una especie de caída en una especie de Estado hegeliano. El MAS viene de la sociedad civil. Construye proyectos universales desde la sociedad civil, desde los sindicatos, los gremios, los barrios, las juntas vecinales. Llega al Estado y convierte esos mandatos de la sociedad civil, los convierte en políticas públicas. Nacionalizar, asamblea constituyente, distribución de la riqueza, gobierno indígena, igualación, autonomía. Es el momento del ascenso y del gran flujo social. Luego viene este temporal repliegue, es un temporal repliegue. La sociedad, no solo la burocracia, la sociedad civil se repliega a actitudes corporativas. Y entonces, ¿qué sucede? Lo universal, ¿quién lo está administrando? El Estado. Hay una ausencia de universalismos, es decir, de búsqueda de lo común de parte de la sociedad civil. Ese es el Estado hegeliano. La sociedad que empujó y construyó el nuevo Estado se repliega temporalmente a cuestiones particulares y quien está administrando lo común y pensando en lo común es el Estado. Estado hegeliano. Eso no debe durar mucho. Porque claro, ahí, a ver. ¿Qué tiene que suceder? Que nuevamente venga el flujo de la sociedad civil que empuje al Estado más allá
que le arrebate la administración de lo común y de lo universal. Esa es la revolución. Yo soy un comunista. Yo tengo que pensar y pelear hasta que me muera que algún momento lo común no va a ser administrado por el Estado, sino por la sociedad civil autoorganizada. Lo hizo en un momento, luego se replegó, lo volvió a hacer en otro momento, se ha vuelto a replegar. Pero entre este periodo y este periodo, ¿quién está administrando lo común? ¿Quién está pensando en lo común? Solo el Estado y no la sociedad civil. Eso está bien si es algo temporal, si es algo que dura meses y unos cuantos añitos. Pero estamos obligados, para que este proceso se revitalice, que nuevamente la sociedad civil reconstruya esta voluntad de estos proyectos universales para llevarlos hacia el Estado y ir más allá del Estado. Eso es lo que hay que preparar. ¿Dónde? Manteniendo el Estado como ente hegeliano que piense en lo universal, pero volviendo también a la sociedad civil para volverla a repolitizar, para volverla a reagrupar, para que algún momento venga esa sociedad civil y vaya y empuje al Estado a una cota mayor todavía de universalismo. Ese es básicamente el esquema que tengo en mente. A ver, esta sociedad civil que se ha replegado, ¿no? Sí. Se ha despolitizado, se ha individualizado. Se ha individualizado, no está pensando en lo universal, sí. Está pensando en demandas propias, quizás individuales, quizás gremiales. Así ¿no? es. ¿Por qué no se identifica con este Estado? Si este Estado es la construcción de esa sociedad, de esa voluntad social, que por primera vez en Bolivia ha llegado al Estado. ¿Qué pasa, vicepresidente? ¿No existe un mecanismo de representación? Yo recuerdo el 2014 cuando ustedes presentaban los cuadros a diputados, a senadores, ¿no? Quienes hacían las elecciones, generalmente, ¿no? Eran personas que podían hacer la representación de las demandas de esto que podía ser colectivo, de intereses gremiales, de intereses corporativos, por decirlo de alguna manera, para transformarlo en el Estado, en lo universal. La pregunta está, ¿por qué hay que bajar nuevamente? O sea, ¿qué es lo que ha pasado con esos niveles de intermediación? ¿Por qué esta sociedad no puede comunicarse con ese Estado? ¿Dónde se quebró, vicepresidente? Se comunica. Están ahí. Sus representantes están ahí. No es un Estado que ha expulsado a la sociedad civil. Eso sería grave. Eso sucedió en tiempos neoliberales. Y que se ha amurallado para impedir la porosidad de la sociedad ante el Estado. Está la porosidad, son sus representantes, son hasta sus funcionarios públicos que han emergido de lo popular y están en el Estado. Pero el temperamento, la sensibilidad social se ha replegado. Y tú tienes ahí un Estado que está a la espera de intermediar, a la espera de una nueva porosidad que permita un trasvase de flujos de sociedad al Estado. Pero es la sociedad que se ha ido a lo corporativo. Así había sido la historia. Vuelvo a decir, la sociedad no se moviliza permanente, perpetua, ininterrumpidamente. Como dice el libro, la sociedad se moviliza y se repliega. Se moviliza y se repliega. Se ha replegado temporalmente. Hay que volver a reestructurar las redes sociales organizativas para volver a preparar un nuevo ascenso social, porque el Estado la está esperando. El Estado está abierto, el Estado es poroso. El Estado plurinacional es un Estado poroso a la sociedad civil. Es más, está esperando fundirse con la sociedad civil. Pero ¿quién tiene que tomar la iniciativa? No es el Estado, es la sociedad civil que hoy por hoy tiene su representante, tiene sus organizaciones, pero se dedica a lo local. No ha sido marginado del Estado, está en el Estado, pero por hoy su temperamento, su ideología, su manera de ver el mundo la ha llevado a replegarse, a pensar en lo local, a pensar en lo corporativo, a pensar en lo individual. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Vicepresidente, a ver, yo para insistir en esto, ¿sí? Pareciera que ahora las formas de movilización también son distintas. Uno puede ver ya no esas marchas infinitas que antes
sucedían, ¿no? Buscando... No son necesarias Claro, buscando algún objetivo. Pero hoy día por ahí no en Bolivia, por ahí también en Bolivia, pero también en otros países, ¿no es cierto? Ves muchísima movilización a través de redes, ¿no? Sumarte a causas un poco universales, ¿no? Como no matar a las ballenas en Japón, eso suma muchísimas firmas, suma una movilización en redes sociales a nivel mundo sumamente importante que creo que hay que ver, ¿no? Pareciera que estas movilizaciones, ¿no? Lo que hoy están demandando es el tema de medio ambiente y en el caso de Bolivia particular y el tema de concentrar cierto tipo de cuestiones más en lo urbano, ¿no? Entonces, pienso en la Agenda 2025, que ha sido el proyecto político, digamos, el primer intento de establecer un norte político a largo plazo que ha tenido el país y que ha sido refrendado en el 2014 vía voto, ¿no? Pero que capaz, hoy por hoy, no está reflejando estas movilizaciones, ¿no? Que ya vía redes, que por ahí esas movilizaciones que no es que están en las calles, sino se hacen vía redes, en el tema urbano y en el tema medio ambiente. El Congreso ha dado cuenta de hacer un ajuste del proyecto político que ustedes han presentado del 2014, velando, o viendo, ¿no? Leyendo las nuevas necesidades de esta sociedad que está leyendo de otra manera, que está actuando de otra manera, que se comunica de otra manera. No estoy de acuerdo con que el colocarle un like a un tema o a una frase sea la nueva moda, una nueva forma de movilización. No. Colocar un like, usar las redes, es un medio de comunicar. Movilizar es crear una subjetividad colectiva que requiere un poco más de esfuerzo que decir like. ¿No? Es esfuerzo, es comunidad. Y no es una comunidad impersonal, que ni te veo y te pongo like. Es una comunidad caliente, palpable, de acción colectiva. Y si tú te fijas, las redes ayudan a crear esas nuevas comunidades de movilización. Pero simplemente colocar el like es una especie de movilización pasiva e impersonal, que es importante, que hay que tomarlas en cuenta, pero que no sustituye la otra movilización. Y yo creo que es posible que las redes y están creando nuevos mecanismos de movilización que sustituyen al afiche, que sustituyen al megáfono de las asambleas para movilizarnos en torno a una gran causa. Claro. Lo hacen, pero siempre está la acción colectiva, la acción humana de las personas entregando su tiempo, entregando sus convicciones en un hecho de masas. Entonces, porque si no, uno diría, para el futuro las movilizaciones van a ser el mayor número de likes. Y no es cierto. Los likes ayudan para informar y comunicar y presentar la irradiación de un temperamento. Pero igual, se necesita pasar al hecho de la movilización. Como en 1800 no había tele, no había radio, había los pasquines, igual salías a la calle. Salían en 1808 y 9 salieron a la calle nuestros emancipadores. Lo hicieron en el siglo XIX, lo hicieron en el siglo XX y lo harán en el siglo XXI y el siglo XXII. La calle, la ocupación física de los espacios va a ser siempre un lugar permanente y perpetuo de manifestación práctica, corporal, de la acción colectiva, favorecida por el pasquín, favorecida por la tele, favorecida por la radio o favorecida por las redes. Ahora, usted dice, hay una urbanización de la población. Eso es cierto. 70-72% de la población ahora es urbana. Y de hecho la Agenda Patriótica 2025 es fundamentalmente urbana, Susana, es fundamentalmente urbana. Cuando uno dice erradicar la extrema pobreza, una parte es en el campo, pero la mayor parte de la extrema pobreza también está en la ciudad. Y la mayor número de personas están en la ciudad y eso hay que erradicar. Servicios básicos, es la ciudad. Ciudadela científica, eso es ciudad. Convertirnos en el centro energético, eso es profesionales, científicos, técnicos, ingenieros, arquitectos trabajando en
represas, trabajando en energía eólica, trabajando en energía solar, trabajando en energía atómica, para generar nuevas fuentes de exportación y de divisas para el país. Nuestra ciudadela científica en Cochabamba, el hecho de convertirnos en la Arabia Saudita del litio, todo es básicamente ciencia y tecnología. Es priorizar al profesional, al técnico, al científico como el gran constructor de la Bolivia del siglo XXI. A eso estamos apostando. En términos medioambientales hemos definido un camino: protección de la madre tierra, pero también metabolismo productivo con la madre tierra para generar riqueza. Caminar las dos, y no en la versión conservadora, estilo USAID, no toques la naturaleza y vive como hace 500 años para los siguientes 1000 años por delante, ¿no? Que es básicamente todo el diagrama de acción que viene de exfuncionarios que trabajaron para el servicio de Estados Unidos, de USAID. Entonces, hemos creado una metodología de sensibilidad ante medio ambiente, pero combinada con la otra sensibilidad de la juventud: profesionalizarse, ser técnico, ser científico, valorar las maestrías, los doctorados, valorar los méritos, que también está en el imaginario de la juventud. Usted ve entrando los jóvenes en carrera a las universidades. ¿Para qué? ¿Para convertirnos en guardabosques? No. Voy a cuidar el bosque, pero también voy a hacer energía atómica. Voy a cuidar la naturaleza, pero también voy a utilizar mi conocimiento para generar valor agregado de exportación. Para eso estudié en la universidad. Y estamos valorando esa formación universitaria. Entonces, nuestra Agenda Patriótica 2025 es básicamente una agenda urbana y muy centrada en ciencia, tecnología y el espíritu creativo de la juventud. Quizás no lo estamos sabiendo comunicar. Algunos dicen: oye, la Agenda Patriótica 2025 es agraria. No es cierto. Hemos pensado soberanía alimentaria, que haya también servicios básicos en el campo, que haya muchas carreteras, apoyar con créditos, pero la mayor parte de la inversión y de la concentración de los recursos del Estado de aquí al 2025 está en la ciudad, donde está el 70% de la población. Sin embargo, recojo su preocupación. Hay nuevos temas sociales, nuevas sensibilidades sociales, que las tenemos que saber entender. Eso dije al principio, autocríticamente. En el referéndum no supimos entender este giro cultural que se había dado en la sociedad boliviana. Seguíamos con un discurso de los años 2007, y 2008 y 2009 de combate, cuando la sociedad estaba en otra cosa, estaba con otro tipo de mentalidad y requería otro tipo de emisión discursiva. Vicepresidente, cuando usted nos dice que, es una agenda ampliamente concentrada en lo urbano, ¿no? Uno, cuando hace una revisión, un seguimiento de dónde usted está con el presidente, ¿no? O sea, qué es lo que están haciendo, uno puede ver claramente cómo el Estado se ha desplegado verdaderamente a toda Bolivia, ¿no? O sea, el Estado hoy día está en cada una de las provincias del país. Ustedes han ido a cada una de las provincias del país, se han entregado viviendas, hay agua, caminos, es decir, una serie de cosas, ¿no? Que evidentemente eso se ratifica vía voto, ¿no? El campo es masista por excelencia y, claro, responde naturalmente a la gestión, a lo que se está haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando el ciudadano que vive en las ciudades, para ser reiterativa, pues se queda sin agua? Sí. Dice: Álvaro, yo te veo entregando viviendas en otro lado. La inversión en viviendas son 150 millones de dólares, Susana. Y eso te da para construir casi 20.000 viviendas al año. Y voy entregando 100 acá y me ves 2 veces por día. Parece que estoy solamente en el campo, el Estado está en el campo. De hecho, por primera vez hay Estado en el campo. En verdad hemos construido Estado. Claro, una tarea pendiente. Que antes no la había. Que ya. Pero el teleférico, Susana, el teleférico vale 550 millones de dólares, la segunda fase.
Claro, no voy todos los días a ver el teleférico, si colocaron un ladrillo o no. Lo anunciamos un año y la vamos a entregar el 2017 o el 18. Pero solamente en el teleférico tú tienes para La Paz 5 veces más inversión que todas las viviendas de todo el campo en todo un año. ¿Cuál es más visible? Las casitas. ¿Cuál es más fuerte en inversión? El teleférico. O te pongo el hospital de cuarto nivel aquí en La Paz, que vamos a hacer con la UNSA en los predios de Cotacota. O estamos negociando con la alcaldía para hacer también otro hospital en uno de los predios que nos está dando la alcaldía. Tú tienes ahí una inversión de casi 300 millones de dólares. No se la ve todavía, pero ahí tú tienes 3 veces más inversión que todititas las viviendas que he entregado en el campo durante 3 años. Entonces, en la ciudad, las inversiones son más concentradas, son superiores, 3, 4, 5 veces superiores. No son tan dispersas y ramificadas. Entonces, quizás por eso la visión de la tele, uno dice, oye, estos cumpas están trabajando mucho en el campo. ¿Y han olvidado la ciudad? No, en la ciudad estamos invirtiendo 3 o 4 o 5 veces más dinero en la ciudad, solamente que sus efectos son a largo plazo. Teleférico, 3 años, hospitales, 2 años y medio, centro de investigación atómico, 4 años. En el campo, los efectos los ves cada semana, porque entregas una vivienda aquí, 6 meses otras acá y otras acá. Entonces, quizás nosotros no estamos sabiendo mostrar que lo que estamos priorizando son las ciudades. Una falla de comunicación nuestra, y lo vuelvo a admitir, ¿no? Así como he admitido nuestro error de falta de comprensión de las nuevas sensibilidades culturales desde principios de año, aquí un error de comunicación, pero en los hechos, la ciudad está teniendo, en promedio, las ciudades en Bolivia, unas 5 veces en dinero, más inversión que en el campo. 5 veces más. Es menos visible, es más duradero, tarda más, pero el efecto de modificar las condiciones de vida también va a ser igualmente así de duradero. Me tengo que ir a un corte, vicepresidente. Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Seguimos conversando con el vicepresidente de la proyección del movimiento al socialismo. Vicepresidente, ya me queda lamentablemente muy poco tiempo, pero nos toca todavía un par de preguntitas más. Yo quiero insistirle en el tema que usted me decía. Evidentemente hay una presencia del Estado en el campo, evidentemente hay inversiones dentro de las ciudades, ¿no? Pero cuando los ciudadanos nos quedamos sin agua, no creemos que hay inversiones. Sí. Y el ciudadano tiene derecho a reclamarnos y nosotros a admitir nuestro error, pedir disculpas y remangarnos la camisa para trabajar inmediatamente. Que no haya agua es una barbaridad y no sabe lo molesto que estoy con ese tema. Estoy indignado y quiero ver a los responsables en la cárcel. 3, 4, 5, 6, 7 responsables en la cárcel por inútiles, por incapaces, por delincuentes, por gente dañina hacia las personas. No tenía que haber esa situación de escasez de agua. Hay cambio climático, se está evaporando las lagunas, lo sabemos, se informa. Presidente Evo, se está acabando el agua, se ha evaporado. Una vez que te informas, uno actúa. Mira, Susana, no es que nos informaron a nosotros, porque nosotros no podemos ser ingenieros geólogos, ingenieros de aviación, ingeniero petrolero, ingeniero civil, no puede ser todo simultáneamente. Claro, vicepresidente, confías en los ministerios. ¿Qué está pasando en los niveles de intermediación? Entonces, en esos niveles de información, usted anunció un ajuste una ruptura de la cadena de información. ¿No es cierto? Pero ahí da la sensación, vicepresidente, cuando se mantienen esas estructuras, ¿no es cierto? Porque lo cierto es que la mayoría se han mantenido, ¿no? Y usted me reitera que esa información no se supo, pues tampoco se da la sensación, ¿no? Porque claro, hay inversiones, hay la represa, hay 4 represas. En este programa estuvo el ministro Aguilar, el de Educación, explicando el tema del agua, ¿no es cierto? Da la sensación que
¿Por qué seguimos con la misma estructura si usted ahora mismo me está diciendo que no se le ha informado? ¿No Sí. es cierto? Entonces, ahí pues deja al ciudadano, pues lógicamente una preocupación de qué es lo que está sucediendo en el Estado. Sí. Y hemos tomado, ahorita el ciudadano quiere agua y vamos a responder al agua que necesita. Y luego vamos a hacer las transformaciones radicales necesarias en el ámbito de la gestión de los ministerios para que nunca más se vuelva a repetir este tipo de cosas. De nada, el ciudadano no gana con que yo crucifique a 5 ministros ahorita. El ciudadano no tiene agua. Primero hay que darle agua. Y una vez que demos agua a la gente y vuelva a restablecerse el servicio como antes, las 24 horas, claro, ahora sabiendo proteger mejor el agua, no derrochándola, tomar los ajustes necesarios en el ámbito de la gestión administrativa del Estado. Cuando nos enteramos, inmediatamente hemos habilitado de 180 a 400 litros segundo, nuevos, no es que es el mismo sistema. Hemos ido a encontrar una nueva fuente de agua. Hemos habilitado esos 260, 270 nuevos litros de agua. Hemos hecho un plan de $80 millones para darle a La Paz de aquí, de diciembre a diciembre del año que viene, nuevos 1000 litros segundo, solamente para la zona sur. La zona sur consume 700 litros segundo normalmente, 24 horas al día. Nosotros vamos a darle nuevos 1000 litros segundo. Es decir, nos hemos puesto las pilas para nunca más se repita esta situación de emergencia. Estamos trabajando en ello. Está IPFB colocando los tubos, fueron los soldados, están 4 o 5 ministros en un gabinete de emergencia del agua, organizando, movilizándose, dedicándose tiempo completo a ello. Están las Fuerzas Armadas y las cisternas distribuyendo agua. Pero eso que podíamos haber hecho de mejor manera en agosto, septiembre, octubre, si nos daban la información, recién hemos tenido que hacerlo fines de noviembre y diciembre, y esa es una barbaridad. Entonces, usted me reclama un ajuste de cuentas. Yo he dicho que vamos a ajustar las clavijas en el interior del aparato del Estado, lo vamos a hacer. Pero hoy por hoy, nada gano mostrando eso si no he dado agua. Primero daremos agua, Susana. Vicepresidente, a ver, cuando yo salgo a la calle, siempre la gente tiene la tentación de decirte, bueno, tú debías haber preguntado esto, el otro, Sí. ¿no? O cuando se anuncia el invitado, deberías preguntar esto o el otro. Pues yo anuncié la entrevista con usted y yo me voy a permitir resumir, juntar todas las participaciones en una cosa muy sencilla. Vicepresidente, ¿qué cree usted que se esté haciendo mal dentro del Estado? ¿Qué cree que no se esté haciendo bien? Porque evidentemente hay una baja de popularidad del gobierno, más allá de todo aquello que usted ya ha explicado, pero ¿hay alguna razón más allá de el tema de comunicación? Son varias cosas que nos están influyendo, en este bajón que detectan las encuestas, que por cierto no son hechas por nosotros, ¿no? Sin embargo, me ha llamado la atención que el presidente Evo, pese a todo, en la última encuesta de Ipsos, que sacó un canal amigo, esté con el 48% en el eje, solamente en la ciudad. Me llamó mucho la atención porque, pese a estos golpes tan duros, la fortaleza de la popularidad del presidente es muy grande. Se tiene el caso Zapata, la derrota del 21, el caso Agua y el caso Lamia. Cuatro golpes muy duros. Y a pesar de eso, esta confianza que la gente le da al presidente. Y le garantizo que vamos a recuperar la confianza de la gente en los siguientes meses y en los siguientes años. Pero ¿qué está pasando? Yo diría, ¿por qué se han dado esos elementos? En breve, 3 cosas. Un Estado grande y funcionarios pequeños. En términos de compromiso, incluso de formación, es un Estado muy grande. Antes en el Estado, Susana, un presidente podía despertarse a las 10 de la mañana, ir a Palacio, reunirse con 2 ministros e irse a su casa y no volver hasta el día siguiente. Y no pasaba nada porque el Estado era nada, no administraba nada, no decidía nada, no gastaba nada.
Hoy no. Hoy un Estado es muy grande. Usted tiene que definir cada día parte de los 8.000 millones de dólares de inversión pública. Se necesita un Estado pilas, más eficiente. Y no hay un acompañamiento de funcionarios a esa dimensión estructural del Estado. Esa es una primera falla. La segunda, y esa hay que corregirla, siendo más exigentes con los funcionarios, haciendo una mejor selección. La segunda es el coteo, Susana. El coteo nos hace daño. No solamente son los infiltrados que vienen a la derecha, son compañeros que dicen que son del MAS, pero en verdad son ellos mismos. Trabajan para ellos mismos. En el caso de EPSAS, eso ha pasado. El caso de EPSAS es un ejemplo de una institución que lamentablemente el ministerio, la actual ministra y los anteriores ministros han aceptado y han permitido un coteo. Y eso ha sido criminal. Ese coteo nos ha hecho daño, porque han entrado compañeros que creen que porque fueron anteriormente dirigentes o tienen el apoyo de un ministro o de un diputado, pueden hacer lo que les da la gana y en vez de estar fijándose si subió o no subió 1 milímetro el agua, están haciendo crucigrama y leyendo Condorito. Si tienes eso, está mal. Este coteo, este confundir es mi estado con meto a mi familiar y a mi amigo para hacer un negocio personal, nos está haciendo daño. Y hay que barrer. Soy de los que he planteado, barran eso. Pero va a protestar el ex dirigente, no me importa. Necesitamos un Estado eficiente, responsable y comprometido, con los mejores técnicos y ojalá con buena formación política o un socialista al lado, un comunista al lado, que lo obligue al trabajo, al compromiso, a la sencillez, al cariño con la gente y al esfuerzo. Si no podemos formar todavía a todos los funcionarios con maestría y doctorado, que esté un comunista, un socialista, no digo del Partido Comunista, sino un hombre que sabe que entrega la vida por los demás. Ese es un comunista, ese es un socialista. Y que haga el control de seguimiento político para que el funcionario trabaje bien. Entonces el coteo nos ha hecho daño. Y la tercera cosa que dijimos, este desencuentro entre dimensión del Estado y funcionarios, el coteo político, y la tercera cosa que nos está haciendo daño es esta falta de convicciones de los funcionarios públicos, del invitado, del licenciado, del exdirigente, de todos. Yo no priorizo uno con otro, uno sobre otro. Una despolitización general. No hemos tenido la velocidad, la capacidad de formación política para que los funcionarios del Estado traigan un compromiso frente a la sociedad. Porque cuando tienes compromiso, aunque no sabes, preguntas. Claro, me rodeo. No, yo soy profesor de colegio y estoy dirigiendo una empresa. Por mi compromiso, mi ética, mi transparencia. ¿Qué hago? Lo primero, yo no conozco agua. Me contrato a los mejores 5 ingenieros. Vengan. ¿Cómo se controla esto? ¿Qué se tiene que hacer? Infórmenme, yo tomo la decisión. Pero ustedes me informan la parte técnica. Es fácil. Uno puede sustituir su falta de conocimiento con información de la gente que conoce. ¿No es cierto? Eso ha faltado, pero eso requiere compromiso. Tú has tenido compañeros que han entrado, ahora es mi oportunidad. Y en vez de contratar un ingeniero que te va a pedir un salario de 20.000 bolivianos justo por su conocimiento, han preferido contratar 5, lo que quieras. Coteo, 5 de que respondían en ese para momento. Dar más trabajo a 5 compañeros que te ayudaron en la campaña. Eso es algo que ahora nos hace mucho daño. Entonces, mentalidad grande para un Estado grande, hay que construirla. Acabar con el coteo y mayor formación de los funcionarios con sentido de responsabilidad y compromiso con el pueblo. 3 cosas que se requiere para revolucionar la administración del Estado. Me quedan solamente 3 minutitos, vicepresidente, y le voy a hacer la última pregunta. Usted permanentemente señala que el sentido común
sigue siendo favorable al movimiento al socialismo, que la hegemonía la plantea el MAS, y eso se resume sencillamente en que la oposición no presenta ningún proyecto político distinto al que la sociedad pueda adherirse, es decir, Sí. el proyecto político hoy es del MAS. Lo que pareciera que está en disputa son las propias banderas que ha creado el MAS, ¿no? De quién las ejecuta, pareciera que ¿Quién las administra mejor? ¿Quién las administra mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, vicepresidente, hablaba usted de las últimas encuestas del presidente Evo Morales. Sin duda alguna sigue siendo sorprendente que siga saliendo de primero en el tema de por quién uno pretendería votar, etcétera. Evo Morales sigue siendo el primero. Pero es la primera vez que alguien lo sigue tan de cerca. Y es Carlos Mesa, ¿no? Este no es un político que haya salido, un político nuevo que te refresque o con ideas nuevas o nada. Carlos Mesa ha sido presidente, ¿no? Viene digamos, de un establishment, de una vieja guardia política que, ¿no? Pero llama la atención que hoy esté puntuando tan bien en las encuestas. ¿A qué usted atribuiría esto? Si es que la hegemonía de pensamiento está aún en manos del proyecto político que plantean ustedes. Bueno, Carlos Mesa crece en el silencio. Eso es lo interesante de la política de él. Su silencio le permite crecer. ¿Por qué? Porque el malestar social no está pudiendo ser canalizado por las figuras tradicionales de los políticos, Doria Medina, o Tuto Quiroga, o Costas, o Revilla, o Pazzi, no está pudiendo. No encuentran en ellos un canal de visibilización porque quizás tienen demasiados errores, meten demasiado la pata, cada vez que hablan se embadurnan más y tienen un pasado demasiado grosero, en el caso de Doria Medina, de Tuto Quiroga y de Costas, de privatizaciones y de conservadurismo. En cambio, Carlos Mesa, han pasado ya de lo que fue su gestión 13 años, una generación, 13 años. Y entonces, 13 años son demasiados. Para los jóvenes, finalmente, es otra vida, que es como si no contara, ¿no? Yo nací el año 62 y cuando mis 5 años me hablaban de la revolución del 52, veía como una cosa del siglo XIX. No me decía nada del 52. La comprendí leyendo cuando era adolescente, pero en términos de vivencia personal o de memoria no me decía nada la revolución del 52, ¿no? Y lo mismo está pasando con la gente. La nueva juventud no le dice nada del 2000, 2001, 2003. Es una cosa muy lejana, que lo ven en un video o lo ven en un libro, pero que no forma parte de la experiencia de su carne, la experiencia de su cuerpo. Entonces ahí Carlos Mesa crece con su silencio, ser una figura aparentemente no involucrada con estos jefes políticos que han cometido demasiados errores, y esa es la primera característica, crece en el silencio. Segundo, concentra la voluntad de rechazo, concentra el malestar por el lado de la negatividad. Es un polo de la negatividad. Es decir, no quiero a Evo. Algunas porque no le cae bien Evo, porque no está bien su política, no está administrando bien, y otros porque es indígena, con una carga racista. Entonces, crece porque no dice mucho, no está en la pelea política cotidiana, crece porque concentra el rechazo, la negatividad, es un polo negativo. No crece porque es un polo positivo, es decir, no crece porque es portador de un nuevo proyecto de sociedad, de economía, de Estado, de sociedad. No critico, simplemente describo objetivamente cuál es la cualidad política actual de Carlos Mesa y veremos si eso tiene por venir. Es complicado ser polo negativo, es decir, crecer y aglutinar por lo negativo, por el rechazo, no aglutinar por lo positivo, por lo propositivo. El salto no le va a ser fácil a Carlos Mesa. Si quiere, él ha dicho que no es candidato, capaz se mantiene ahí. Si él quisiera pasar a la candidatura y quisiera convertir su aglutinamiento por
la negatividad por el rechazo a un aglutinamiento por la positividad, es decir, por la proposición, esa conversión le puede ser muy costosa porque ahí es cuando todo el mundo se separa. Estamos todos unidos para rechazar al indígena, al indio, pero cuando se trata de decir con qué vamos a sustituir al indígena, con qué proyecto de país, ahí ya surgen la fragmentación de las tendencias, las corrientes, y no sé si tendrá el mismo éxito. Sin embargo, Carlos Mesa hoy por hoy está emergiendo como una figura política de articulación del bloque opositor. Muchísimas gracias, vicepresidente, por haber estado esta noche con nosotros. Nos hemos quedado con un montón de preguntas, así que pronto lo vamos a volver a invitar. Le agradezco de verdad mucho haber estado con nosotros esta noche. A toda la gente que nos está acompañando, feliz Navidad, vicepresidente. Feliz Navidad también para usted y para todos los bolivianos, que nos encuentre más unidos y trabajando, peleando por construir un mundo más hermanado, un mundo más amorosamente articulado como nos enseñó ese niño que nació el 25 de diciembre del año 0 y que lo recordamos no por los regalos ni por el pollo de la noche, sino recordamos porque entregó su vida por todos. Por el amor. Por el amor. ¿Cuándo nace su hijita, vicepresidente? Entre fines de abril, principios de mayo. Como buen comunitarista, socialista, indianista, me encantaría que naciera el 1 de mayo, pero eso no lo podemos definir. Sin embargo, están en esas semanas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A toda la gente que nos ha acompañado esta noche, feliz Navidad. Nosotros volvemos recién el año siguiente, así que nos vemos el 2017. Muchas gracias a Toto por los minutitos que me ha prestado. Y usted que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, le deseamos lo mejor. Nos vemos el año siguiente.